Masejet Gitin, Daf Chavav Amud Aleph 26a, 7 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah, Hakotev Dofse Gitin, Tzarich Sheaniach Mekom Haish o Mekom Haisha o Mekom Hazeman. Dice la Mishnah lo siguiente, ¿qué pasa un escribano que trabaja en escribir Gitin? Trabaja en escribir actas de divorcio. Él vive de eso, él gana de eso. Y por lo mismo, quiere tratar de tener la máxima cantidad de gitín ya listos, por si acaso viene una pareja, un esposo y le solicita un acta de divorcio, ella tiene lista el acta de divorcio, se la entrega y cobra por eso. La pregunta es si puede efectivamente el escribano tener listo, previo a la solicitud del esposo, si puede tener listo el get o no. Dice la Mishnah lo siguiente, lo que es secundario en el texto del get, vamos a explicar más adelante qué es secundario y qué es principal, pero lo que es secundario en el texto del get, no hay ningún problema que el escribano se adelante y lo escriba previa a la solicitud del esposo. Lo secundario en el lenguaje del Talmud se llama el tofes. Entonces el tofes, no hay ningún problema que el escribano se adelante previo a la solicitud del esposo y lo escriba. Sin embargo, lo que es principal, lo esencial del texto del get, en el lenguaje del Talmud llamado el toref, ¿sí? Eso ya es importante que lo haga únicamente y solamente posterior a la solicitud del esposo. O sea que si el escribano sabía que había una pareja que ya se iba a divorciar y le iban a solicitar, pero aún no la han solicitado, puede escribir el tofes, pero aún no el toref hasta que vengan y soliciten. ¿Y qué es el toref? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo esencial del texto del get? 3 cosas. El nombre del esposo, el nombre de la esposa y la fecha del divorcio. Estas 3 cosas tiene que dejarlas vacía. El resto lo puede escribir, pero esas 3 cosas tiene que dejarlo vacía y únicamente posterior a la solicitud del esposo puede diligenciar esos lugares vacíos con el nombre del esposo, nombre de la esposa y fecha del divorcio. ¿Y por qué es importante que el toref sea escrito únicamente posterior a la solicitud? Porque la escritura tiene que ser lishma. Y lo que tiene que ser lishma, con intención para ella, con intención de la pareja, es por lo menos lo principal del get. Entonces, para que aseguremos de que el toref fue escrito lishma, tiene que haber una solicitud por parte del esposo, y aseguramos de que el escribano está escribiendo el toref, el nombre de ella, el nombre de él y la fecha, con intención de ella, con intención de la mujer, con intención de la pareja. Sigue diciendo la Gemara, la Mishnah, Shtare milva, tzarich sheaniach mekom hamalve, umekom halove, mekom hamaot, mekom hazeman. Similarmente nos dice la Mishnah, cuando un escribano quiere preparar un documento de préstamo, ¿sí? El prestatario recibió un préstamo del prestamista, tiene que escribirle el prestatario al prestamista un documento, te debo tanto y tanto, ¿sí? Va con el escribano y le dice, por favor, escribe un documento a favor del prestamista. La pregunta es si también aquí puede tener el escribano listos estos documentos de préstamo o solo después de la solicitud, dice la Mishnah, similar a lo que dijimos en Get, puede tener listo lo que es lo secundario, pero lo que es principal, el documento de préstamo también no lo puede tener listo, no puede escribirlo hasta posterior de la solicitud por parte del prestatario. ¿Y qué es lo principal en un documento de préstamo? El nombre del prestamista, el nombre del prestatario, la cantidad de dinero que se está prestando y la fecha. Todas estas cosas hay que dejarlas vacías y diligenciarlas únicamente posterior a la solicitud. Aclaro, en un acta de divorcio entiendo que el toref es importante dejarlo hasta después de la solicitud porque está el tema del lishma, como explicamos. Pero un documento de préstamo no es necesario el lishma, entonces ¿por qué hay que dejar esos lugares vacíos hasta después de la solicitud? Aparentemente no debería haber ningún problema también diligenciar eso previa a la solicitud. Y la explicación es, vamos a ver en la Gemara, que Jajamim dijeron que para que no haya confusión entre get y documentos de préstamo, decimos que en todos los casos es como get, que únicamente los secundarios se puede adelantar previo a la solicitud y no lo principal y no el toref. Similarmente sigue diciendo la Mishnah, Shtare mekach tzarich sheaniach mekom halokeach umekom hamocher, mekom hamaot umekom hasadeh umekom hazeman. Respecto a un documento de compra-venta, también el escribano puede adelantar en escribir las partes secundarias, pero lo principal únicamente posterior a la solicitud por parte del comprador y vendedor. ¿Y qué es esa parte principal en un documento de compraventa? Esa parte principal es el nombre del comprador, el nombre del vendedor, la cantidad de dinero que va a costar el terreno, ¿sí? El lugar del terreno, los límites del terreno y la fecha. Eso tiene que dejarlo sin diligenciar y únicamente posterior a la solicitud, ahí diligencia
en los vacíos que se dejaron, diligencia esa información. Dice la Mishnah, mi pene hatakana. Y la razón de esta halajá que mencionamos en Get, y vamos a ver en la Gemara cuáles de los detalles que mencionamos del Get, del Tofes, del Toref, qué exactamente, pero de todas maneras dice la Mishnah ahorita, ¿sí?, que la razón de la halajá que mencionamos en Get es por un decreto que hicieron Jajamim, por una takaná que hicieron Jajamim, para mejorar la situación, para mejorar. Vamos a ver en la Gemara qué takaná hicieron y sobre qué está hablando del Get, sobre qué parte del Get, sobre qué halajá del Get, sobre el Tofe, sobre el Toref, sobre qué. Vamos a verlo eso en la Gemara. De todas maneras, todo lo que mencionamos hasta ahorita en la Mishnah es la primera opinión y la resumo. La primera opinión opina que ya sean documentos de divorcio, ya sean documentos de préstamo, ya sean documentos de compra y venta, en los tres casos, en todos los casos, lo principal, posterior a la solicitud. Y lo secundario, inclusive el escribano puede tenerlo listo, previa a la solicitud. Así opina la primera opinión de la Mishnah, Taná Kama, el primer Taná. Sin embargo, viene una segunda opinión que se llama Rabbi Yehuda y dice, Rabbi Yehuda posel bekulam. Rabbi Yehuda viene y dice, no señor, ya sea en documentos de gitín, en documentos de préstamo, en documentos de compra y venta, en todos estos decimos que inclusive si el escribano escribió solo lo secundario y dejó el toref, lo principal, lo dejó pendiente, está inválido. El escribano puede empezar a escribir el documento únicamente después de la solicitud. Inclusive el TOFES, no se puede adelantar. También el TOFES, también lo secundario, después de la solicitud. ¿Cuál es la razón de Rabbi Yehuda? Vamos a verla en la Gemara. Tercera opinión, de Rabbi Elazar, Machshir Bekulam, Chutz Migite Nashim Sheneemar, Vekatav La Lishma. Rabbi Elazar es la tercera opinión y dice, estoy de acuerdo con Tanakama, con la primera opinión respecto a documentos monetarios, documentos de préstamo y documentos de compra y venta, que efectivamente, sí, se adelantó el escribano, que puede adelantarse el escribano a escribir el TOFES, y el TOREF lo hace únicamente después de la solicitud. Pero respecto a actas de divorcio, a Gite Nashim, a un Get, ahí tenemos que decir que ahí opinamos que inclusive si dejó el TOREF y se adelantó solo con el TOFES, no sirve. O sea, que en Gite Nashim también el TOFES se debe hacer posterior a la solicitud. O sea que esta tercera opinión, Rabbi Elazar, es una intermedia, ¿sí? En documentos monetarios, compra y venta y préstamo, no hay ningún problema, como dijo Tanakama. Se puede escribir el TOFES y dejar el TOREF para después de la solicitud. Pero en Gite Nashim, también el TOFES se tiene que hacer, el TOFES y el TOREF únicamente después de la solicitud. ¿Y por qué? Porque está escrito en la Torah, Vekatav La, y aprendemos que es Vekatav La Lishma, y también está incluido aparentemente está incluido también el TOFES ahí. Vamos a ver en la Gemara cómo exactamente, porque lo principal de Vekatav La Lishma, que tiene que ser Lishma, es únicamente el TOREF. Entonces vamos a ver cómo el TOFES entra ahí según esta opinión. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shemuel, צריך שיניח אף מקום הרי את מותרת לכל אדם. ורבי אלעזר היא, דאמר עדי מסירה קרתה, ובאינן כתיבה לשמה. Viene Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, presten atención bien a los nombres. Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, ¿sí? Y dice lo siguiente, respecto al texto principal, a la parte principal del texto de un get, en la Mishnah mencionamos que se refiere a ¿qué? Nombre del esposo, nombre de la esposa y fecha de divorcio. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, no, hay una cuarta cosa adicional también. Las últimas palabras, de las últimas 5 palabras del get. Vahare at muteret lechol adam. Esas palabras también es parte de lo principal y se puede escribir únicamente, según la primera opinión de Tanakama, únicamente posterior a la solicitud por parte del esposo. Sigue explicando Shmuel. El autor, el Tanakama, la primera opinión, no dice quién es el autor, quién es esa opinión. Explica Shmuel, ¿sabes quién es? La opinión de Rabbi Elazar. Como ya vimos anteriormente varias veces, Rabbi Elazar discute con Rabbi Meir los testigos que se necesitan en un get. ¿Cuáles son? ¿Ede Mesirá Karte? Los que presencian la entrega, o Ede Hatimá, los que firman el get. Según Rabbi Meir es Ede Hatimá, los testigos que se necesitan son los firmantes. Rabbi Elazar viene y dice, no se necesitan testigos firmantes. Suficiente que escribas un get nada más. No hace falta que nadie firme ahí. Y cuando lo vas a entregar a la esposa, es importante que hayan 2 testigos y presencien la entrega.
Dice la Gemara, dice Rabbi Yudá, nombre de Shmuel, el autor Tanakama, ¿quién es? La opinión de Rabbi Elazar, que opina que Edem Mesirá Karté, que los testigos necesarios son los que presencian la entrega, o sea que no se necesitan firmantes en un get. Siendo así, cuando está escrito en la Torah, Vekatavla, escribirás para ella, y aprendemos que se refiere a decir Lishma, ese Vekatav no puede ser que se refiere a la escritura de las firmas, porque las firmas no son necesarias según Rabbi Elazar. ¿Qué es Vekatavla? Ketivá Lishma, la escritura del texto del get tiene que ser Lishma. Por eso viene nuestra Mishnah y opina por eso Tanakama opina de que el Toref, lo principal del texto, se puede escribir únicamente y solamente posterior a la solicitud para que efectivamente sea Lishma 100%. Así nos dice Rabbi Yehudá en nombre de Shmuel. Entonces repito otra vez. Shmuel nos dice 2 puntos. Primer punto es que parte de lo principal, aparte del nombre de ella, nombre de él, y fechas también las palabras Aret Muter el de Joladam. Y nos aumenta y nos explica que Tanakama se está basando básicamente en la opinión de Rabbi Elazar, que los testigos necesarios no son firmantes no se necesitan, sino son los que presencian la entrega. Entonces cuando está escrito en la Torah, Vekatavla, escribirás con intención para ella, no se refiere a los que firman, porque no se necesitan firmantes, sino es que se refiere a escribir el texto. O sea que el texto tiene que estar escrito Lishma, ¿sí? Entonces, ¿qué es el texto Lishma? Lo principal del texto, el Toref. Entonces, ya que el Toref tiene que estar escrito Lishma, por eso el Toref, por eso Tanakama opina que el Toref se puede escribir únicamente y solamente posterior a la solicitud del esposo. Y así aseguramos de que el escribano lo hace Lishma con intención para ella, con intención de la pareja. Ahorita viene la Gemara y explica lo siguiente. Vamos a dar una pequeña introducción a la parte que viene de la Gemara. Shmuel nos dijo en nuestra Mishnah que Tanakama es la opinión de ¿quién? La opinión de Rabbi Elazar, que de Mesirá Karté, que los testigos necesarios son los que presencian la entrega y por ende, como dijimos el cálculo, sale que lo que se necesita Lishma es la escritura del texto y no la firma, porque no se necesita firma. Shmuel nos dijo esto sobre nuestra Mishnah. Sin embargo, el mismo Shmuel repitió esto también sobre la Mishnah 21b, en la página 21b, y también sobre la Mishnah en la página 22b. O sea que ahí Shmuel también vino y dijo que el autor de la Mishnah, ¿quién es? Rabbi Elazar. Y la pregunta es, ¿para qué es necesario que Shmuel diga en cada una de las Mishnayot estas seguidas, 21b, 22b y la nuestra Mishnah que es 26, que es Rabbi Elazar? Aparentemente hubiese sido suficiente que él me diga que el autor de 21b es Rabbi Elazar y ya sabemos que 22b también y 26 también. O que me diga 21b y 22b y sabemos que la 26 también. ¿Por qué Shmuel me lo tiene que decir en los 3 lugares? Y eso es lo que la Gemara va a analizar. Y ya que vamos a analizar esto, es importante recordar un poquito qué es lo que está escrito en la Mishnah en la página 21b y qué es lo que está escrito en la Mishnah en la página 22b. Nuestra Mishnah la tenemos clara, la acabamos de leer, pero ¿qué está escrito en la Mishnah 21b y 22b? Entonces, recuerdo, en la Mishnah, en la página 21b, está escrito que no se puede escribir un get que está conectado a la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está escrito Vekatav la Benatán la, Vekatav Benatán, tienes que escribir, Vekatav, escribir y entregar, y no puede haber una acción en la mitad de cortar. Por eso no puede estar conectado a la tierra. Nos dice Shmuel sobre esa Mishnah que la halajá es como ¿quién? Que el autor de la Mishnah es como la opinión de Rabbi Elazar. También la Mishnah de 22b nos dice Shmuel que la halajá, que el autor es Rabbi Elazar. ¿Y qué habla esa Mishnah? Habla sobre quiénes son aptos para escribir un get. Y nos dice la Mishnah, inclusive un Jerez Shotei Katán, un sordo mudo, una persona que tiene una deficiencia mental y un Katán, un niño chiquito, o sea que básicamente el común denominador de estos 3 es personas que no están maduras para escribir un get, para poder tener intención, también ellos son kasher, ¿sí? Y nos dice Shmuel de que aquí, inclusive, que aquí el autor de la Mishnah es la opinión de Rabbi Elazar, que dice que se necesita escribir Lishma, y todo lo que dice que estas personas, el Jerez Shotei Katán, son Kesherim, es únicamente para escribir el Tofes, sí, lo secundario, pero no el Toref. Ahí es cuando Shmuel también nos dijo que el autor de esta Mishnah es también Rabbi Elazar, y nuevamente lo que está autorizado que lo haga el Jerez Shotei Katán, estas personas que tienen una deficiencia de madurez, es únicamente el Tofes, lo secundario, y no el Toref. Y nuevamente aquí en nuestra Mishnah viene Rabbi Yudá en nombre de Shmuel y nos dice que el autor de nuestra Mishnah, el Taná de nuestra Mishnah, es Rabbi Elazar. Y la pregunta es, ¿para qué es necesario entonces que Shmuel diga en 21b, en 22b y en nuestra Mishnah que el autor es Rabbi Elazar? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué Utzrija.
era necesario que Shmuel diga en los tres lugares que el autor de la Mishnah, cada Mishnah, es Rabbi Elazar. ¿Por qué? De Yashmina Nachkamaita, Behayu Deika, Leukme que Rabbi Elazar, de Katani en Kotvim, ve Katani Ketavo, Aval Seifa, de Katani She'en Kiyuma Getela Bechotmav, Ema Rabbi Meir hi, de Amare de Hatima Karte. Veyashminan Behai, Hai Enami Ika Leukme que Rabbi Elazar, Aval Ha, Eima mi de Seifa Rabbi Elazar Have, Reisha, Lav Rabbi Elazar, Trija. Dice la Gemara, escuchen bien, porque era necesario que Shmuel especifique en los tres lugares de que el autor es Rabbi Elazar. Si te hubiese dicho nada más Shmuel, en la primera Mishnah, en 21b, que el autor es Rabbi Elazar, hubiese dicho que únicamente ahí él es el autor Rabbi Elazar. ¿Por qué? Porque ahí en la Mishnah, si recordamos, había una contradicción entre la primera y segunda línea. La Mishnah decía así, no se puede escribir el get, en Kotvim dice la Mishnah, en Kotvim Mejubal la Karka, no se puede escribir cuando está conectado a la tierra. Y después dice la Mishnah, y si lo escribiste conectado a la tierra, es kasher. Me dijiste que no se puede escribir, contradicción. Ahí tenemos que obligatoriamente, ahí es cuando viene Shmuel y dice, para solucionar la Mishnah, tenemos que decir que se refiere al Toref y al Tofes. O sea que la Mishnah al principio te viene a decir, no se puede escribir ni el Tofes ni el Toref. El Toref obviamente no se puede escribir porque es lo principal, pero tampoco el Tofes para que no se vayan a confundir con el Toref. Y después nos dice la Mishnah, pero si escribiste ya el Tofes, no hay ningún problema, no hay ningún problema mientras que no escribiste el Toref. Entonces, por eso, ahí ya que tenemos una contradicción, para poder solucionar la contradicción, tenemos que decir que el autor es Rabbi Elazar. Pero puede ser que la Mishnah de 22b ya no es Rabbi Elazar. Sin embargo, en la Mishnah en 22b ya no es Rabbi Elazar. ¿Por qué? Porque está escrito ahí en la Mishnah, She'en kiyuma get la bechotmav, que lo principal en un get, ¿qué es? Las firmas. Y Rabbi Elazar, ¿qué dice? Que no se necesitan firmas. Se hubiese dicho que efectivamente, si nada más Shmuel te hubiese dicho que el autor de la Mishnah 21b es Rabbi Elazar, hubiésemos dicho que eso es únicamente el autor de la Mishnah 21b, pero en la 22b que está escrito que She'en kiyuma get la bechotmav, firmas, y Rabbi Elazar no opina que se necesitan firmantes, hubiésemos dicho que ahí el autor de la Mishnah es Rabbi Meir. Por eso necesito decirte que también en esa Mishnah, también en 22b es Rabbi Elazar. Y por otro lado, si te hubiese dicho nada más en 21b y 22b, hubiese dicho que ahí nada más el autor es Rabbi Elazar. Pero en la 26, en nuestra Mishnah que estamos viendo, no puede ser que el autor es Rabbi Elazar de Tanakama. No puede ser que Tanakama, que la primera opinión es Rabbi Elazar. ¿Por qué? Porque la tercera opinión, ¿quién es? La tercera opinión de nuestra Mishnah, ¿quién es? Rabbi Elazar. Entonces, si la tercera es Rabbi Elazar, seguro que la primera no es Rabbi Elazar. Entonces, por eso viene Shmuel y te dice, no. La primera también es Rabbi Elazar. La primera opinión de nuestra Mishnah también es Rabbi Elazar. Y más adelante vamos a preguntar que cómo puede ser que hay dos Rabbi Elazar, primera y tercera opinión, que son opiniones diferentes y es la misma opinión. Sí, vamos a ver que son dos opiniones en la opinión de Rabbi Elazar. Pero de todas maneras, por eso necesitamos que también Shmuel especifique en nuestra Mishnah que Tanakama, que la primera opinión es ¿quién? Rabbi Elazar. Porque si no hubiésemos dicho que ya que la tercera es Rabbi Elazar, seguro que la primera no es Rabbi Elazar. Entonces, básicamente, por eso es necesario que Shmuel venga y especifique en los tres lugares, 21b, 22b y en nuestra Mishnah, que el autor de la Mishnah es ¿quién? Rabbi Elazar. Muy bien. Seguimos. Mi peneja takana. Mai takana. Amar Rabbi Yonatan. Mi pene takanat sofer. Ve Rabbi Elazar hi de amar ede mesira karte. Ubedinu de afilu tofes namilo lichtov. Umishum takanat sofrim sharu rabbanan. Ahorita viene la Gemara y sigue explicando la Mishnah a raíz de la opinión de Shmuel. Repito. Shmuel dijo que la primera opinión, Tanakama, es basada en la opinión de Rabbi Elazar. Y la Ketivá, la escritura tiene que ser Lishma. Y cuando decimos escritura, el texto se refiere a ¿qué? Al Toref, al principal. Por eso el Toref tiene que ¿qué? Ser posterior a la solicitud del esposo. Ahorita después, en la Mishnah, en la misma Tanakama, dijo que eso aplica también en documentos de préstamo y también documentos de compra-venta. Y después dice la Mishnah que la razón del get es por una takana, por un decreto que Jamim hicieron. ¿Para qué? Para mejorar. ¿Sobre qué va esto? ¿Razón de qué del get? ¿De qué parte del get? ¿A qué se refiere esto? Según la explicación de Shmuel. Dice Rabbi Yonatan, te voy a explicar a qué se refiere mi penea takana. ¿Qué razón nos viene a decir la Mishnah del tema del get? Por la takana se hizo, ¿qué sobre el get? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dice Rabbi Yonatan, para mejorar, ¿sí? Para una mejoría a favor del sofer, del escribano. ¿Qué? Lo que viene a analizar a Gemara es que Tanakama dijo que se puede escribir previo, ¿sí?
a la orden del escribano el tofes y no el toref. ¿Sí? En el get se puede escribir el tofes y no el toref. Y lo que quiere analizar la Mishnah, lo que quiere explicarte la Mishnah es por qué el tofes se puede escribir ¿qué? No lishma. Porque el tofes se puede escribir previo a la solicitud. Y eso es lo que te viene a decir mi peneta Kanat Sofer. Y explico. El autor de nuestra Mishnah, como dijimos, el autor de Tanakama es Rabbi Elazar, que opina que los testigos principales son los que presencian, no hay firmantes. Entonces, con escrito Bekatabla se refiere que el texto tiene que estar escrito Lishma. Y por lo tanto, si el texto tiene que estar escrito Lishma, ¿qué se refiere el texto Lishma? Únicamente el Toref, lo principal. Pero para que no haya confusión, deberíamos decir que también lo secundario se tiene que escribir Lishma. ¿Por qué? Porque si te digo que no, puede ser que se confundan y digan que también el Toref no es necesario. Se debería ser que también el tofes, al igual que el toref, únicamente el escribano lo va a poder escribir ¿cuándo? Después de la solicitud, para que sea lishma, para que no se confundan. Ahí es cuando vinieron y dijeron, Jajamim, mi penea takana, para mejorar algo a favor de los sofrim, para que los escribanos puedan adelantar algo, le dijimos, ¿sabes qué? Aunque según la lógica deberíamos de haber sospechado y decir que ya que según la Torah el toref tiene que ser lishma, también el tofes, para que no se confundan, por decreto de Jajamim, decimos que no, porque por el mismo decreto de Jajamim no quisieron facilitar a los escribanos, y por eso mi penea takana, para mejorar algo a favor de los sofrim, permitieron que el tofes se pueda adelantar, aunque puede haber una confusión con eso. Eso es lo que se refiere mi penea takana según Shemuel. Seguimos explicando la Mishnah según la opinión de Shmuel. Rabbi Yehuda, la segunda opinión, Rabbi Yehuda posel bekulam, gazar tofes a tu toref, gazar shtarot a tu gitin. La segunda opinión es Rabbi Yehuda. ¿Qué opina Rabbi Yehuda? Que en ningún documento, ni de divorcio, ni monetario, o sea, ni préstamo, ni compraventa, se puede adelantar nada, ni el tofes, ni el toref. La pregunta es ¿por qué? Dice Rabbi Yehuda, te voy a explicar por qué. Empezamos por gitin. En gitin lo principal es que se escriba lishma, el toref, lo principal. Eso es lo necesario, meikaratin según la Torah. Pero para que no haya confusión y permitan también, si tú me dices que el tofe se puede, que no sea lishma, o sea, otra vez, en gitin el toref es lo principal del texto, es necesario que se escriba lishma y por ende es necesario que se escriba posterior a la solicitud del esposo. Pero para que no haya confusión, si tú me permites el tofes, decimos que también el tofes se puede hacer únicamente, para que no haya confusión, también el tofes después de la solicitud. Y ya que en gitin decimos que todo se tiene que hacer después de la solicitud, decimos que también el resto de los documentos monetarios se tiene que hacer después de la solicitud. Porque si tú me dices que el resto de los documentos monetarios se puede hacer previo, la gente se va a confundir entre get y esto. Entonces sale que en verdad todo el problema aquí es el toref del get. Que eso es lo que tiene que hacerse el ishma, eso es lo que según la Torah se tiene que hacer después de la solicitud. Pero para que no se confundan el tofes y toref del mismo get, decimos que también el tofes hay que hacerlo después de la solicitud. Y para que no se confunda entre el resto de los documentos y en gitin, decimos que también el resto de los documentos hay que hacer el tofes y el toref después de la solicitud también. Esa es la opinión de ¿quién? De Rabbi Yehuda. Tercera opinión es la de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar machshir bikulam chutz migitin hashim, tofes atu toref gazar, shetarot atu gitin lo gazar, sheneemar. Bueno, explicamos esta parte. Rabbi Elazar viene y dice que ¿qué? Mira, yo estoy de acuerdo contigo que en get es importante de que no adelanten el tofes, porque si me permites adelantar el tofes, van a adelantar también previo a la solicitud, también el toref, para que no se confundan entre tofes y toref. En gitin, el toref y el tofes hay que hacerlo únicamente después de la solicitud. Pero ahorita venir a sospechar que la gente se confunda entre el resto de los documentos monetarios con gitin, eso ya la gente no se confunde. Y por lo tanto en gitin, Rabbi Elazar opina que el tofes y el toref hay que hacerlo únicamente después de la solicitud, ambos hay que hacerlo lishma para que no haya confusión en gitin, pero el resto de los documentos no hay ningún problema, que se adelante el tofes y la gente no se va a confundir del resto de los documentos a gitin. Y culmina Rabbi Elazar diciendo, Sheneemar vekatav la. Pregunta la Gemara, ve aquí ketiv la, atoref udichtiv. El aima mishum sheneemar vekatav la lishma. Y Rabbi Elazar culmina diciendo que la razón que en gitin queda inválido es porque está escrito en la Torah vekatav la. Pregunta la Gemara, pero no me cuadra, porque Rabbi Elazar dice que queda inválido, o sea que se necesita hacer después de la solicitud el tofes y el toref. Y la razón del toref sí es porque está escrito en la Torah vekatav la, porque tiene que ser lishma, pero no es la razón del tofes. El tofes es porque
para que no haya confusión, pero no por la Torah. Dice, tienes razón, no es que por la Torah. Por la Torah es únicamente el Toref, eso es a lo que se refiere la Mishnah. Mishum sheneemar. Según la Torah, la razón es, de Katabla es únicamente una razón para el Toref, para lo principal, y para que no haya una confusión con el Toref, también, porque será para sospecha, que no haya confusión, también dijimos que el Tofes se tiene que hacer después de la solicitud, o sea que el Tofes y el Toref se tiene que hacer Lishma 100% en Gitín, según la opinión de Rabbi Elazar. Ahorita viene la Gemara y pregunta, Kashia de Rabbi Elazar a Rabbi Elazar, Tretana y Baliba de Rabbi Elazar. Ahorita la Gemara viene y pregunta, si esa es la opinión de Rabbi Elazar, no me cuadra, porque el mismo Shmuel, todo esto lo estamos explicando según Shmuel, pero algo que no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque Shmuel dijo que la primera opinión, Tanakama, también es Shmuel. Entonces no me cuadra, ¿por qué? Perdón, la primera opinión, Tanakama, también es ¿quién? Rabbi Elazar. Y esa opinión que opina, que en todos los documentos, Gitín y el resto de los documentos, se puede hacer ¿qué? Se puede adelantar el Tofes, pero el Toref no. Y después la tercera opinión también es el mismo Rabbi Elazar y dice que en Gitín no se puede adelantar ni Tofes, tiene que hacerse después el Tofes y el Toref. Y el resto de los documentos sí se puede hacer. Dice la Gemara, no me cuadra. Si tú Shmuel me dices que Tanakama es Rabbi Elazar, hay una contradicción entre Rabbi Elazar primero y Rabbi Elazar del tercero. Sí, está hay una contradicción. Dice la Gemara, son dos opiniones que discuten qué opina Rabbi Elazar. Entonces no es una contradicción porque es una discusión. ¿Qué opina Rabbi Elazar? Pero ambos se basan en la opinión de Rabbi Elazar de que debe ir a Karté, como explicó Shmuel, que también Tanakama se basa en la opinión de Rabbi Elazar que debe ir a Karté, como ya explicamos. Esta es la primera explicación de la Mishnah. Ahorita la Gemara viene y trae una segunda explicación de la Mishnah. Entonces, otra vez, la primera explicación de la Mishnah es la de Shmuel, que dice que Tanakama es básicamente ¿quién? Rabbi Elazar, como ya explicamos. La Gemara trae una segunda explicación que dice que no, señor. La primera opinión de la Mishnah, Tanakama es la Mishnah. ¿Quién es? Rabbi Meir. Nos cambia todo. Vamos a ver la Gemara. Rabbi Shabbetai Amar Hizkiya, Mishum Ketata ve Rabbi Meir hi, de Amar Ede Hatima Karte, Ubedinu de Afilu Toref Nami Lichtov. Vezin de Shamale le sofer de Kakati, Vesabra Iuka Amarle, Vehavela Ketata Bahade. Viene Rabbi Shabbetai en nombre de Hizkiya y da una segunda explicación en Tanakama. Tanakama en verdad no es Rabbi Elazar, sino es ¿quién? Rabbi Meir. Y explico aquí, cuando está escrito en la Torah, cuando está escrito en la Mishnah, mi penea takaná, que es una razón para el tema del get, como dijimos antes, por una mejoría, ¿qué se refiere que takaná? Por la pelea que pueda haber. Y explico. El autor de nuestra Mishnah, dice Hizkiya, es Rabbi Meir, que dice que los testigos necesarios, ¿quiénes son? Los testigos necesarios son los firmantes en el get, Edejatimá Karte. Y por lo tanto, como está escrito en la Torah, Vekatavla, que tiene que ser lishma, no se refiere a la escritura del texto del get, sino se refiere a ¿qué? A la escritura de las firmas que tiene que ser lishma. Pero la escritura del texto no tiene que ser lishma. Y por lo tanto, debería de ser en realidad de que el escribano pueda adelantar y escribir ya sea el tofes del texto y ya sea lo principal del texto, ya sea el toref, porque no es necesario que sea el ishma ni el tofes ni el toref, solo la firma. Entonces, ¿por qué nos dice la primera opinión Tanakama que el toref solo después de la solicitud para que sea el ishma? Aparentemente, ¿por qué? No es para que sea el ishma, por otra razón. Otra vez, es Rabbi Meir, y si es Rabbi Meir, ¿podría el escribano tener listo, previo a la solicitud del esposo, el texto, ya sea el tofes, el del tofes y el toref? No hay ningún problema que lo tenga listo, porque no es necesario que sea el ishma, según Rabbi Meir. O sea, ¿por qué es necesario que el toref se escriba únicamente después de la solicitud del esposo? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. ¿Qué es el toref? ¿Qué es lo principal? El nombre del esposo, el nombre de la esposa. ¿Sabes lo que puede pasar? Si el escribano empieza a escribir el toref previo a la solicitud, puede ser que va a empezar a escribir por decir el nombre del esposo, Reubén, y el nombre de la esposa, Lea, y va a pasar una mujer por allá mientras que lo está escribiendo, y le está diciéndolo en voz alta mientras que está escribiendo, dice, Reubén va a divorciar a Lea, y dice, ¿qué? Mi esposo, ese es mi esposo. O sea, sería que me va a divorciar y no me ha dicho todavía, en verdad se refiere a un get para otra pareja, pero como tiene el mismo nombre, ella se va a molestar y va a decir, ¿cómo? Está escribiéndolo para mí y en verdad, ¿cómo? No me ha dicho mi esposo nada. Va a llegar a la casa esta señora y le va a armar todo un problema al esposo. ¿Cómo tú estás mandando a escribir un get sin avisarme previamente? ¿Cómo puede ser algo así? Y eso mismo va a causar que llega el divorcio real entre ellos, ¿sí? Por eso dijeron Jajamim que por eso Tanakama opina, también según Rabbi Meir, que no es necesario hacer lishma, ni el tofes ni el toref que no lo escriba, para que de repente no pase la mujer y escriba y piensa que es ella, y eso es lo que causa el divorcio. Y eso es lo que se refiere en la Mishnah, mi penea takaná. Mi penea takaná es una razón, ¿sí? No es una razón por qué está permitido escribir el tofes, no, sino es una razón
¿Por qué es necesario dejar el toref después de la solicitud? ¿Para qué? Por la takana, por una mejoría, para que no haya una pelea eventualmente. Según esta explicación de Rabbi Shabbatai en nombre de Hizkiya. Tercera explicación. Rav Hasda Amar Avime. Mishum takanat agunot. Ambrila Rabbi Meir ve Ambrila Rabbi Elazar. Ambrila Rabbi Meir de Amare de Hatima Karteu bedinu da filu toref na milichtov. Vezdini de Avele ketata bade verat achala vezarek leniala. Umeagen umotivla. Ambrila Rabbi Elazar de Amare de Mesila Karteu bedinu da filu tofes na milichtov. Vezimnin de baile meizal mdirat hayam velo ashkach safra veshava klea veaz ilumeagen umotivla. Tercera explicación es la explicación de Rav Hasda en nombre de Abime. Ellos vienen y dicen que cuando está escrito en la Mishnah mi penea takaná, o sea que es una razón sobre algo del get que se dijo antes, que se hizo, que la halajá es así por takaná, por un decreto de Jamín para mejorar, se refiere para mejorar temas de agunot, que la mujer no sufra. Vamos a explicar qué es lo que significa agunot. Y esta explicación puede cuadrar, ya sea según, se puede explicar esta explicación que Tanakama es Rabbi Meir o que Tanakama es Rabbi Elazar. Entonces, para recordar, para resumir, primera explicación de Shmuel es que Tanakama es únicamente Rabbi Elazar. Segunda explicación de Hizkiya, Rabbi Shabbatai en nombre de Hizkiya es que Tanakama es Rabbi Meir. Tercera explicación de Rav Hasda que mi penea takana es para que la mujer no sufra y se puede explicar que Tanakama es ya sea Rabbi Meir o ya sea Rabbi Elazar. Podemos explicar qué es Rabbi Meir y vamos a explicar lo siguiente. Rabbi Meir opina que deja timakarte. Y si ese deja timakarte, los firmantes es lo necesario, no se necesita ni que el tofes ni que el toref sea lishma. Y por lo tanto debería ser la halajá de que el escribano pueda adelantar previo a la solicitud del esposo, puede adelantar también el tofes y también el toref. ¿Sí? Porque no es necesario que sea una escritura lishma, sino nada más la firma lishma. Pero el problema es que si escribes el toref, como explicamos antes, puede ser de que no como explicamos antes. Si tú tienes, si tú me dices, o sea, si es Rabbi Meir, puede escribir el tofes y el toref, porque no es necesario que sea el ishma. Pero si ya lo va a tener listo el get, si lo va a tener listo el get del escribano, cuando hay una pelea pequeña entre el esposo y la esposa, que va a ir el esposo directo con el escribano, escribe un get, le va a decir al escribano, aquí lo tiene listo, y de inmediato el esposo va a estar pensando en caliente, va a tomar una decisión en caliente que no es bueno y le va a entregar y la va a divorciar, y la va a dejar tirada, va a sufrir la mujer en vano. Por eso Jamim dije, por eso Tanakama opina de que no escribas el toref. ¿Para qué? Para que se tarde un poquito más el escribano. Y así el esposo pueda calmarse un poquito y no haga una acción sin pensar, no tome una decisión en caliente. Esa es la razón. Por Takanat Agunot, según esto, Takanat Agunot es, según esto, esta explicación de Rabbi Meir es para que no la divorcie y la deje tirada. No es el Agunot regular. Agunot regular es cuando la va a dejar sin poder casarse. Aquí el agunot es que la va a dejar sufriendo porque la va a divorciar y no había una razón real para divorciar, la va a dejar tirada divorciada. Y otra manera como explicar esta misma explicación de Abimi es, según la opinión de Rabbi Elazar, de que de Mesirá Karté. Y si los testigos necesarios no son los firmantes, sino los que presencian la entrega, pues cuando está escrito en la Torah Vekatabla, ¿qué se refiere? La escritura del texto, que tiene que ser lishma, y se refiere al toref, a lo principal. Pero deberíamos decir que también el tofes tiene que ser lishma y posterior a la solicitud del esposo. ¿Por qué? Para que no se vayan a confundir con el toref, ¿sí? Pero ya que de vez en cuando el esposo repentinamente tiene que salir a un viaje y tiene que ir a la diáspora, y si no tiene el tofes listo, y tú me dices que el tofes para que no haya confusión con el toref hay que hacerlo solo después de la solicitud, le va a tardar mucho tiempo al escribano hacerlo, el esposo no va a esperar, se va a ir y la va a dejar aguná. Aquí sí se la aguná, el concepto regular, la va a dejar amarrada a él sin darle el divorcio y la jazita a la señora. Por eso, dieron Jajamim de que, aunque sí debemos decir de que para que no haya confusión, también entonces hay que hacer lishma, decimos de que por temas de agunot, para en caso que él tiene que salir el esposo así rápido y va a tener que esperar mucho, y al final va a decir, ¿sabes qué? Si tengo que esperar mucho, no voy a divorciarla, para que no vaya a pasar eso, decimos que el escribano puede adelantar el tofes y asumimos de que no va a haber confusión entre tofes y toref, y así, si el esposo tiene que salir de inmediato y repentinamente a la diáspora, le sea más corto el tiempo del get y esté dispuesto a divorciarla previa a irse. Y eso es lo que se refiere a mi peneta kanakata agunot. O sea que según esta explicación de Rav Hasda en nombre de Abimi, si explicamos como Rabbi Elazar, cuando está escrito mi peneta kanata agunot, es una razón por qué el tofes, si es como Rabbi Elazar, por qué el tofes no es necesario que sea lishma y no sospechamos. La razón es que, aunque deberíamos de sospechar, pero por agunot decimos de que no hace falta que sea lishma y puede adelantarse el escribano y tenerlo listo. Ok. Seguimos. Umekom Hazeman. Mencionamos en la Mishnah
que aparte del nombre del esposo, el nombre de la esposa, también hay que dejar también, que es parte del Toref, que es parte de lo principal del texto, la fecha. ¿Sí? La fecha. O sea, que no puede escribir el get, no puede escribir el tofes con la fecha de lo que está escribiendo el tofes y después hacer el tores después de unos días y entregarlo con una fecha adelantada. O sea que es importante que el get se deje vacía la fecha y se escriba la fecha del divorcio para que no haya una fecha adelantada. Ahorita, en la Mishnah está hablando de cualquier tipo de get, que siempre hay que dejar el toref. Sí, según Tanakama, siempre hay que dejar el toref, siempre hay que dejar el toref que incluye también la fecha, en cualquier tipo de get. Ahorita, ¿cuándo hay que entregar get? El get se entrega ya sea que la mujer está casada, nisuin, o ya sea que la mujer está con irusin, kiddushin, que es el primer lazo matrimonial que hay entre la pareja. Sí, vamos a llamarlo compromiso religioso. ¿Sí? O sea, ya sea que hay un compromiso religioso, inclusive un matrimonio, ¿sí? En ambos casos, inclusive si hay solo un compromiso religioso, también para poder disolver ese compromiso religioso se necesita ¿qué? Un get. Ahorita la Mishnah nos dice que en todos los casos el escribano no nos especifica que únicamente de un get de nisuin, de casado, o un get de compromiso religioso, más que en todos los casos si se va a escribir un get hay que dejar ¿qué? El nombre del esposo, la parte principal del toref que incluye el nombre del esposo, el nombre de la esposa y la fecha. Ya sea un get después de matrimonio, ya sea un get de previo al matrimonio, después del compromiso religioso, después del kiddushin, después del nisuin. Bien, la Gemara pregunta sobre esto lo siguiente. Kapasik vetani loshna mina nisuin veloshna mina irusin. Bishlama mina nisuin ben leman de amar mishum batajoto ika ben leman de amar mishum peri ika. Ela mina irusin bishlama leman de amar mishum batajoto ika. El alemán de amar mishum peri asura arusá mitla pere. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. No me cuadra esto. No me cuadra. ¿Por qué? Porque entiendo si es un get de posterior a un matrimonio. Entiendo que hay que dejar el lugar de la fecha del divorcio para que no tenga una fecha adelantada. ¿Y por qué es importante? Si recuerdan, vimos anteriormente en página 17 una discusión por qué es necesario que un get tenga fecha. Vimos dos opiniones. Una opinión es por batajotó. ¿Qué significa batajotó? Si el esposo está casado con una mujer, está con una mujer que es familiar de ella y tuvo adulterio. Entonces, si tiene adulterio normalmente tiene pena de muerte, pero como es familiar de él y la quiere mucho, no quiere que tenga pena de muerte. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a hacerle un get. Y como no tiene tiempo, no tiene fecha el get mismo va a decir, mira, no, fue divorciada antes del adulterio y así va a esconder el adulterio, en verdad fue después. Entonces, para que no vaya a pasar eso, Jamín dijeron que se necesita fecha. Esa es una opinión. Segunda opinión, así opina Rabbi Yohanan. Segunda opinión, Resh Lakish opina que la razón que se necesita fecha en el get, y es importante que esté escrita y no sirve cuando está adelantado, es por pere, por perot, por frutas, que ya vimos este tema antes, pero lo explico brevemente. Si es un get adelantado, o sea que todavía no se ha divorciado, normalmente la esposa, si tiene un terreno, Nixé Miluk, pertenece a ella al capital y las frutas, los intereses, pertenecen ¿a quién? Al esposo. ¿Sí? Si tiene interés el esposo, si las frutas como pertenecen al esposo, puede venir el esposo y vender las frutas mientras que esté casado con ella. Una vez esté divorciado ya pierde el esposo obviamente el derecho de los intereses de las frutas. Si el documento tiene una fecha adelantada, puede ser que el esposo vendió hasta el divorcio real y venga la mujer después y le quita a los compradores esas frutas, porque va a decir, mira, yo me divorcié hace 3 semanas y mi esposo te siguió vendiendo, me las tienes que dar de vuelta. Por eso es importante de que el get no tenga una fecha adelantada. Sí, así mencionamos también antes. De todas maneras, bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Respecto a un get, a un divorcio posterior a un matrimonio, después de nisuin, entiendo perfectamente que se necesita dejar vacío el lugar de la fecha para que no sea una fecha adelantada, porque ya vamos a tener problemas, ya sea por ocultar un adulterio o ya sea por el tema de las frutas. Pero si es un get de un compromiso religioso, de un kiddushin, de un erusin, del primer lazo matrimonial previo a un matrimonio, ¿sí? Previo a un nisuin, pues ahí entiendo, según la opinión, que se necesita fecha para no ocultar el adulterio. Aquí también hay problema de adulterio. Pero si es por frutas,
el comprometido, el hombre que está comprometido, no tiene todavía el derecho de las frutas de los intereses de un Irse Miluk, del terreno de una esposa, mientras que está comprometido, sino hasta que está 100% casado. Entonces, ¿por qué va a ser necesario dejar el lugar de la fecha en un caso de un divorcio, de un Kiddushin? Si aparentemente, según esta opinión, no hay el concepto de perot, no existe el concepto de frutos, porque todavía no le pertenece al esposo en absoluto esto. Dice la Gemara, Amar Rabambram, Hamilta Shemait Mine Deula, de Amar Mishum Takanat Valad. Velo Yadan Amainiu, que van de Shamaite, Leha de Tanya, Omer Kitvu Ged la Arusati, Lechshechnesena, Agarshena, Enoged, Veamar Ulamatam, Gezerá Shema Yombru, Kita Kodem Livna, Ahanami, Gezerá Shema Yombru, Kita Kodem Livna. Dice Rabambram, tienes toda la razón. En verdad, según la explicación que es por frutas, en el caso de un get, de un compromiso, no va a ser necesario, si es por el tema de frutas nada más, no hubiese sido necesario el tema de la fecha, porque aunque sea una fecha adelantada, si es nada más por tema de frutas, no hay frutas en un hombre que está comprometido, entonces no va a ser necesario. Pero hay otra razón porque en este caso se va a necesitar la fecha. ¿Por qué? Mishum takanat valad. Por un decreto que a mí me hicieron para mejorar algo por el tema del hijo, por el feto. ¿Qué significa eso? Dice la Gemara, no sabía a qué se refería. Dice Rabambram, esto lo escuché de Ula, pero no sabía a qué se refiere. ¿Cuándo yo me enteré? ¿Cuándo entendí a lo que se refiere? Cuando estudié la siguiente baraita. La baraita dice que pasa una persona, escuchen bien, una persona, un esposo que le dice al escribano, mientras que está comprometido con su novia, ¿sí? Todavía no hay matrimonio, solo kiddushin, ¿sí? Le dice, por favor, querido escribano, escríbeme un get, un acta de divorcio para mi comprometida, por si acaso cuando me case la quiero divorciar, o sea que ahorita está comprometido. Y dice, mira, escríbeme una vez un get, por si acaso cuando ya me case haya un matrimonio, quiero divorciarle, entregue ese get. ¿Sirve o no sirve el get? No sirve el get. ¿Sí? O sea, tiene fecha de qué, le dice, escríbeme un get ahorita, ¿sí? Mientras que estoy comprometido con la fecha de ahorita, por si acaso cuando me case, en un año, en 6 meses, ¿sí? Quiera divorciarla. ¿Sirve ese get? No sirve ese get. ¿Por qué no sirve ese get? Dice Ula, Gezerá Shema Yomru Gita Kodem Livna, porque puede ser que se va a casar y va a quedar embarazada la mujer. Y si la mujer queda embarazada, ¿sí? Va a tener un hijo y después va a recibir un acta de divorcio y la fecha del acta de divorcio es mientras que estuvo comprometida. Entonces, aunque se divorció posterior a que quedó embarazada, pero la gente va a pensar que el hijo que está teniendo es un hijo que lo tuvo por fuera del matrimonio después del divorcio, porque la fecha fue mientras que estaban comprometidos y ella se embarazó únicamente después. Y es feo para la familia de que tuvo un hijo fuera del matrimonio. Para que no llegue a pasar eso, decimos de que este get está inválido. Dice la Gemara aquí también, cuando hay un documento, cuando hay un esposo que está divorciando, cuando hay un hombre, mejor dicho, que está divorciando a su mujer de compromiso, sin matrimonio todavía, es importante que el escribano deje la fecha vacía para poner la fecha real. También es una opinión de perot de frutas. ¿Por qué? No por el tema de frutas, porque no hay frutas, sino por el tema de que ¿qué? De que Hasbe Shalom, si le pone ahí una fecha y después se casa con ella y después se queda embarazada y le entrega ese get, van a decir que ¿qué? Que ese niño nació, tuvo intimidad con ella posterior al divorcio. Y es feo, para que no llegue a pasar eso, decimos que la fecha tiene que ser siempre real y que no haya esa confusión y que la gente no sospeche, si repito la sospecha, que la gente no diga que puede ser, que mejor dicho, que para que no llegue a pasar, que puede ser de que el comprometido, el novio que está comprometido, no divorcie a su mujer, sino después del matrimonio, y ahí ya quede embarazada, y como tiene una fecha previa, una fecha de compromiso, desde mucho antes van a decir que el hijo fue por fuera del matrimonio. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Abba bar Shila, Amar Rab Amnuna Sabá, Amar Rab Ada bar Ahava, Amar Rab Alajá que Rabbi Elazar. Kari Rab Ale de Rabbi Elazar, Tuviana de Hakime. Viene Rabbi Zera, en nombre de Rabbi Abba bar Shila, en nombre de Rab Amnuna Sabá, en nombre de Rab Ada bar Ahava, en nombre de Rab, y dice que ¿qué? Y dicen todos estos que ¿qué? Que la halajá es como ¿quién? Tuvimos 3 opiniones de la Mishnah. 3 opiniones de la Mishnah. ¿Qué puede escribir el escribano en Gitín, en resto de documentos monetarios previo a la solicitud? El Tofes, el Toref, ni uno de los dos. La halajá es como ¿quién? Dicen estas opiniones. La halajá es como la tercera opinión de nuestra Mishnah. Como Rabbi Elazar. ¿Que qué?
que un get no puede ser escrito en absoluto ni el tofes ni el toref, previa a la solicitud del esposo. Sino primero tiene que haber una solicitud del esposo y después puede el escribano empezar a escribir ¿qué? El tofes y el toref. No puede el escribano adelantarse ni el tofes. Como la opinión de Rabbi Elazar. Y Rab dijo sobre Rabbi Elazar que es de los jajamí más afortunados, más sabios. O sea que la halajá es como Rabbi Elazar. Ahorita bien, la Gemara viene y analiza y pregunta lo siguiente. Rabbi Elazar, la tercera opinión, se refirió a 2 puntos. La primera cosa que se refirió es de que en un get no se puede escribir ni el tofes ni el toref hasta después de la solicitud. Pero al mismo tiempo se refirió al resto de los documentos monetarios, documento de préstamo y de compra-venta, que ahí sí se puede escribir el tofes previo y el toref después. Entonces aquí dijimos que la halajá es como Rabbi Elazar, ¿sí? Obviamente para temas de gitín. Y el tofes y el toref ambos se tienen que escribir después de la solicitud del esposo. La pregunta es ¿qué pasa respecto al resto de los documentos? También la halajá es como Rabbi Elazar, de que sí se va a poder escribir el tofes previo, de que en el resto de los documentos, compra y venta y préstamos, sí se puede escribir el tofes previa a la solicitud y solo el toref no se va a poder escribir, o la halajá en esto no es como Rabbi Elazar. Pregunta la Gemara, ¿Afilu b'shar shtarot nami? Ve'amar Rav Papi Shmed Rava haya shartat de dayane de michteva mikame de lisade saade ajatime yedayu pesula alma mirze que shikra ajanami mirze que shikra. Así pregunta la Gemara. La Gemara dice, aparentemente, si tú me quieres decir que cuando Rab viene y dice que la halajá es como Rabbi Elazar, se refiere en ambas cosas, que la halajá es como Rabbi Elazar, también en gitín, de que el tofes y el toref es únicamente posterior a la solicitud, y para temas de resto de documentos monetarios como compra y venta y préstamos, ahí el tofes sí se puede adelantar y el toref no. Si es así, no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rav Papi, en nombre de Raba, dijo respecto a una certificación judicial. ¿En qué consistía una certificación judicial? Explico. Cuando hay un documento con 2 testigos que están firmando. Sí, un documento con 2 testigos que están firmando. Cuando sabemos de que los 2 testigos no son falsos, vienen los jueces y hacen un texto, escriben un texto y dicen, estas firmas nos consta de que fueron certificadas, ¿sí? Y no son falsas, y firman los jueces abajo. ¿Sí? Eso es una certificación judicial sobre un documento, ¿sí? Viene Rav Papi en nombre de Raba y dice, ¿qué pasa si los jueces ya tienen listo el texto? ¿Sí? Antes de que fue certificado, antes de que nos consta de que no son falsas las firmas. ¿Cómo nosotros sabemos que no son falsas las firmas? Cuando vienen los mismos testigos y dicen son mías, o vienen otras personas que reconocen la firma, ¿sí? Pero antes de que fueron certificadas las firmas, ya van escribiendo y adelantando el texto, nos consta de que estas firmas no son falsas y están certificadas, pero aún no firman. Escribieron el texto de certificación judicial, pero no las firmas, ¿sí? ¿Se puede o no se puede? Dice Rav Papi en nombre de Raba, está inválido esa certificación judicial, porque parece mentira. ¿Cómo estás escribiendo que nos consta que estas firmas están certificadas y no son falsas? Aunque no has firmado todavía, pero ¿cómo escribes este texto si todavía no han venido a certificar las firmas? Entonces, por eso es importante que el orden sea, primero se certifiquen las firmas, luego se escribe el texto de certificación judicial y luego vienen las firmas de los jueces. Pero si escribieron el texto antes de que se certifican las firmas, inclusive que no han firmado los jueces, se ve como mentira, se ve como si fuese que está mintiendo y está inválido. Siendo así, bien la Gemara dice, aquí también, el resto de los documentos, si tú me dices que la halajá es como Rabbi Elazar, tengo un problema. ¿Qué dice Rabbi Elazar? Que en el resto de los documentos se puede escribir el tofes, pero no el toref. ¿Sí? Se puede adelantar el tofes previo a la orden de a la solicitud, pero no el toref. ¿Sí? Pero el tofes sí. Pero si adelantas y escribes el tofes, parece que es mentira. Estás escribiendo algo que todavía no ha pasado. Entonces, cuando tú me dices cuando parece algo mentira, es inválido, pues aquí también debería ser que es inválido. Entonces no puede ser que la halajá es como Rabbi Elazar en esto. Entonces seguro cuando dijo Rab que la halajá es como Rabbi Elazar, solo la halajá es como Rabbi Elazar para temas de gitín. Sin embargo, la Gemara concluye y dice, no, aquí no hay pregunta. Y podemos decir que la halajá es como Rabbi Elazar en temas de gitín y en temas también de resto de los documentos. Porque veleita, mi de Rav Nachman, de Amar Rav Nachman, Omer haya Rabbi Meir, afilu metzao ba'ashpa, חתמו ונתנו לה כשר. ואפילו רבנן לא פליגה לד רבי מאיר, אלא בגיטי נשים, דבעינן כתיבה לשמה, אבל בשאר שטרות לא. דאמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, שטר שלבא בו ופרעו, אינו חוזר ולווה בו, שכבר נמחל שעיבודו.
Ta'ama de nimhal sheibudó. Aval mishum shikra lo haishinan. Viene la Gemara y dice, no es correcto lo que acabamos de decir. No es correcto que sospechamos que algo que se ve como mentira, decimos que está inválido. Y por lo tanto, vamos a traer una prueba, ¿sí? Pero por lo tanto, ya que no es correcto que cuando algo que se ve como inválido, que algo que se ve como mentira es inválido, por lo tanto sí podemos decir que la halajá es como Rabbi Elazar en Gitín y en el resto de los documentos, y el escribano en el resto de los documentos va a poder adelantar el tofes sin el toref. Aunque se ve un poquito como mentira, no va a ser inválido. ¿Cuál es mi prueba? De Rab Nachman. Rab Nachman dice, ¿sí?, que Rabbi Meir opinaba. Rabbi Meir, ¿qué opina Rabbi Meir, Mijael? Que deja timacarte. Viene Rabbi Meir y dice Rab Nachman que Rabbi Meir opina que un get, sí, que lo encontró en la basura, que está escrito todo el texto completo, y la persona que lo encontró, de repente lee el get y dice, wow, yo necesito divorciar a mi esposa, y los nombres del get, los detalles del get, los datos del get, son idénticos a los míos. Y no estaba firmado el get todavía. Dice Rab Nachman, Rabbi Meir opina que la persona puede agarrar este get, aunque no fue escrito para él, firmarlo lishma, porque según Rabbi Meir lo principal es que esté firmado lishma, aunque no está escrito lishma, y entregárselo a su esposa. ¿Sí? Y aquí, aparentemente, se ve como mentira, porque ya el get fue escrito hace tiempo, y cuando fue escrito, estaba como mentira, y aún así no es inválido. Y también Jajamí estarían de acuerdo con esto. Solo que no están de acuerdo con esto, ¿por qué? Porque hay un tema técnico, que tiene que ser que la escritura sea lishma, y no es lishma, porque se escribió para otra pareja, no para él. ¿Sí? Por eso en Giten Hashim no sirve, pero en otros documentos que no son Giten Hashim y no se necesitan lishma, no hay ningún problema que lo encuentren en la basura y lo use y lo firme. ¿Sí? Vemos de que inclusive en algo que se ve como mentira porque fue escrito antes, no queda inválido. Y te voy a traer una prueba, que también Jamí están de acuerdo con eso, aunque acabamos de deducir esto, pero te voy a traer una prueba. Rabbi Asi, en nombre de Rabbi Yohanan, dice, un documento de préstamo, ¿sí?, que viene el prestatario y se lo escribió al prestamista y se lo da al prestamista, y ya el prestatario pagó por el préstamo. Entonces el prestamista le devuelve al prestatario el documento porque ya no le debe nada, ¿sí? Después quiere venir y volver a usar el prestatario ese mismo documento que escribió hace 2-3 horas y ya lo pagó ya todo, para hacer otro préstamo más del prestamista. ¿Puede o no puede? Dice Rabbi Asi, en nombre de Rabbi Yohanan, no puede, porque la fuerza del documento, el préstamo, un documento de préstamo tiene una fuerza para cobrar y demás, ya se perdió, ya que se usó una vez, ya se perdió, ya se venció. Dice la Gemara Mashma que el único tema que hay aquí es porque se perdió la fuerza del documento. Pero si no hubiese sido por fuerza del documento, hubiésemos dicho que se puede volver a usar. Aunque en verdad se ve como mentira, porque estás usando un documento que dice que Reubén prestó de Shimón, le pidió prestado, etcétera, pero en verdad no es sobre este préstamo, sino sobre otro préstamo. Aunque se ve como mentira, no es inválido, no hubiese sido inválido, solo porque perdió la fuerza, pero si no hubiese sido por perder la fuerza, hubiésemos dicho que se puede usar. Dice la Gemara, vemos claramente vemos de Rab Nachman, de una edición de Rab Nachman y de Rabbi Asi en nombre de Rabbi Yohanan, de que inclusive un documento que se ve como mentira, no queda inválido, ¿sí? No queda inválido. Por lo tanto, podemos decir que la halajá es como Rabbi Elazar en Gitín, de que ¿qué? De que Bekatab la lishma, y por eso el toref tiene que ser lishma, y también el tofes para que no haya confusión con el toref, y por eso tiene que ser el tofes y el toref lishma, y por eso se puede hacer el Gitín. El escribano puede empezar a hacerlo únicamente posterior a la solicitud del esposo. El tofes y el toref no puede adelantar nada, pero el resto de los documentos sí puede adelantar el tofes antes del toref sin problema. ¿Por qué? Aunque puede ser que se ve como mentira, no pasa nada. Aunque se ve como mentira, no. ¿Por qué se ve como mentira? Porque estás adelantando algo que todavía no pasó. El hecho que se ve como mentira no queda inválido el documento, porque en verdad no es mentira, porque hay unas firmas que se hacen en el momento adecuado. Entonces, aunque se adelantó algo, no. Y aunque se adelantó un poquito y se ve un poquito como mentira, no por eso va a quedar inválido, como acabamos de comprobar, de que el hecho que se ve un poquito como mentira no lo hace al documento inválido. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.